tenemos que empezar la tertulia política por un suceso trágico, bueno, más que un suceso, un atentado, una ejecución en directo, a sangre fría, que hemos podido presenciar todos. Las imágenes son absolutamente terribles. Han matado a Charlie Kirk. Y esto va a marcar un punto de inflexión en la política norteamericana y posiblemente en la política internacional. Yo creo que no somos del todo conscientes de lo que suponía esta figura, que ahora mismo está siendo descubierta por mucha gente debido a este vil asesinato, pero que era un fenómeno de masas desde hace muchísimos años en Estados Unidos. ¿Quién era Charlie Kirk? Bueno, Charlie Kirk era un joven de 31 años, casado, con 2 hijos, y era uno de los principales referentes del conservadurismo norteamericano. Fue asesinado el pasado miércoles en Utah durante uno de sus multitudinarios debates universitarios. Fundó en el año 2012 una organización sin ánimo de lucro que se llama Turning Point, dedicada a promover los principios de la libertad, el libre mercado y el gobierno limitado entre los más jóvenes. Tenía 250.000 afiliados, recibía millones de dólares en donaciones anualmente. Era youtuber, un influencer de gran éxito, autor de varios libros. Y ¿cuál es el punto clave? El punto clave es que Charlie Kirk fue un factor determinante en la reelección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque logró movilizar a millones de jóvenes estadounidenses, les descubrió las ideas del conservadurismo y tanto es así que los movilizó para que fueran a votar. Hay que recordar que los jóvenes en Estados Unidos normalmente no suelen votar. Fijaos si era importante Charlie Kirk, que era el gran protegido de Trump, y sonaba como candidato, como futuro candidato a la Casa Blanca. Era el futuro, la gran promesa del Partido Republicano. Como digo, fue asesinado en Utah durante un debate. Él se dedicaba a recorrer los campus norteamericanos, los campus universitarios, y a debatir con los de izquierdas. A debatir abiertamente con los de izquierdas en debates utilizando la palabra, sin más. Pues en ese meeting, en ese debate, recibió un disparo por parte de un francotirador a 200 metros de distancia. Ya ha sido detenido, la detención se produjo ayer. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, que era de familia conservadora, pero que se radicalizó al llegar a la universidad y se convirtió en un extremista de izquierdas. Terrible. Esperanza. Bueno, a mí me ha impresionado muchísimo porque lo que yo creo que representa, sobre todo Turning Point, y yo pertenezco a una asociación que se llama Pie en Pared, que pensamos lo mismo, es la lucha contra el wokismo. Y yo creo que una de las cosas que ha determinado el cambio de punto de vista de muchos jóvenes universitarios norteamericanos es justamente el deshacer las falacias de lo woke, es decir, que hay que enfrentar al colectivo femenino contra las mujeres contra los hombres. No todas las mujeres somos víctimas y todos los hombres sois violadores, negros contra blancos, todas esas cosas en las que ha derivado el comunismo actual, porque no es otra cosa el socialismo del siglo XXI, que haber cambiado la lucha de clases por la lucha de todos los colectivos woke, pues eso es algo muy importante que yo creo que ha hecho Turning Point en los Estados Unidos y desde luego que ha hecho Charlie. Era un gran referente del conservadurismo y directamente lo han ejecutado. Esto era ha supuesto un auténtico shock en la política estadounidense con graves implicaciones. Vamos, lo estamos viendo. Es que yo hasta ayer no he visto la imagen, pero es que la imagen es dantesca, terrible. Bueno, porque las imágenes que habían dado en un primer momento no era cómo le da y cómo sale un chorro de sangre. Sí. La mujer es impresionante. Debería ser eliminada, sobre todo por los hijos y la mujer, que no tengan que ver esa imagen para... Bueno, pero no la verán. Salió vivo, estaba en estado crítico en el evento, pero poco después falleció en el hospital. Y como digo, ha supuesto un shock. Ahora mismo la política norteamericana está en estado de shock. La gente no es del todo consciente de lo que supone la figura de Kirk en el conservadurismo y en el Partido Republicano. Raúl. Lo han asesinado vil y miserablemente, precisamente por lo que comentaba Esperanza, por debatir y por contradecir toda esta religión woke que nos quieren imponer o que nos están imponiendo, ya casi podemos decir a sangre y fuego, después de este episodio. Pero
La cuestión aquí es cómo funciona lo que se llama antifascismo, que es funcionan dos fases. Primero, el fascismo ya no se define por sus características, que están muy definidas, sino por oposición. Fascista es todo aquel que me lleva a mí la contraria. Entonces, y yo utilizo el término fascista para señalar y estigmatizar, deshumanizar. A partir de ahí, todo lo que hagas a un fascista está justificado. Y por eso estamos viendo lo más asqueroso y espantoso. Bueno, lo más asqueroso es el asesinato, pero la reacción que ha habido en la izquierda, tanto en Estados Unidos como en España, de celebrar el asesinato, además con argumentos, porque se pone el foco, se acusa de que Charlie Kirk tenía un discurso de odio. O sea, el odio es, asesinan a una persona y el odio está en el muerto y no en el que dispara. O sea, se le achaca tener odio al que ha sido asesinado. Una persona que nunca ha tenido un acto violento contra nadie, que solo se ha dedicado a debatir. Apostaba por el diálogo, por el debate, por la palabra, defendía por sus ideas. Yo no coincido en Pero todo es lo que estos antifas están en contra de la libertad de expresión. Claro, y lo que decías tú, y eso me parece lo más importante. Creo que sí que va a marcar un punto de inflexión en la política americana y por extensión, lógicamente, en toda la política occidental, porque yo creo que las bases del Partido Republicano, la gente conservadora en Estados Unidos, no va a olvidar fácilmente los vídeos de TikTok de gente bailando y celebrando el asesinato de una persona, pues que para ellos era un referente y Fran, tú conoces muy bien la política estadounidense, conoces muy bien las bases del Partido Republicano. ¿Qué significaba Charlie Kirk para Donald Trump y para el republicanismo? Era, como habéis mencionado, un referente moral y sobre todo un referente de esperanza en lo que es la construcción de una serie de valores que desde hacía décadas empezaban a ser laminados y lapidados por lo que ha dicho Esperanza, por esa nueva religión llamada wokismo, ¿no? Yo, como al igual que Esperanza, formo parte de esa asociación que es Serial Turning Point aquí, que es Pie en Pared, pero es que en Estados Unidos, donde nació el wokismo y donde empezó a combatirlo, la primera figura referente, emergente, que de verdad le hizo frente, pero le hizo frente no desde la beligerancia de la violencia física y verbal como hace la izquierda, sino desde la argumentación, desde el razonamiento, desde la palabra, donde se iba a los campus universitarios a debatir con esos estudiantes bajo un lema que decía: demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que estoy equivocado, ¿no? Claro. Y eso era maravilloso. Entonces, era un joven que, claro, tú decías, el referente del conservadurismo, y has dicho, defendía la libertad, el libre mercado y el gobierno limitado. Esos son pensamientos liberales. Es decir, para que la gente lo entienda, el conservadurismo allí, el conservadurismo liberal o el liberal conservadurismo está mucho más cerca de los principios liberales aquí que de los principios conservadores tal como lo entendemos, ¿no? Pero arrastró a tanta gente desafecta de la política, pero que encontró en él un asidero, una isla de principios y valores a los que agarrarse. Principios y valores que son los que definen toda democracia liberal. La defensa de la vida, en primer lugar, la defensa de la libertad, en segundo lugar, la defensa de la propiedad privada, en tercer lugar, la defensa de la ley, en cuarto lugar, y la defensa de la familia. 5 valores que son los que marcan una nación y una sociedad libre. Lo que molesta a la izquierda, porque a la izquierda le molesta la vida, le molesta la libertad, le molesta la propiedad privada, la de otro, la suya no, le molesta la ley y, por supuesto, le molesta el concepto familiar. Y la defensa del diálogo, esa palabra que tanto utiliza. Le molesta la libertad de expresión. ¿Qué es lo más sorprendente del asesinato de Charlie Kirk y que me gustaría mencionarlo? Por primera vez, y a través de perfiles y referentes muy top en la política norteamericana y en el entorno, se está vinculando o se está haciendo una analogía, un símil, un paralelismo entre la figura de Charlie Kirk y José Calvo Sotelo, asesinado en España por la izquierda en julio del 36. Es decir, se está hablando de la guerra civil española en Estados Unidos. Y eso es peligroso, porque se está abriendo una espita que a ver cómo acaba todo esto. El asesinato de Calvo Sotelo, hay que recordarlo, que era el líder de la oposición. Junto a Gil Robles, uno de ellos. Sí, Gil Robles, que iba a ser asesinado. No lo mataron porque no lo encontraron en su casa. No estaba en casa. Claro, si no, también se lo cargan. Y el líder, y Goicoechea, creo que puede ser el líder de los monárquicos, ¿no? Era uno de los grandes referentes de la oposición en los tiempos de la República, y su asesinato marcó un punto de inflexión que finalmente
finalmente fue lo que fue la espita que condujo a la guerra civil. Esperanza, estamos hablando de un atentado político, es decir, lo mataron por defender sus ideas, ni más ni menos. Porque todo apunta a que Tyler Robinson, que todavía está detenido, se está viendo, todavía le están investigando, le están interrogando, pero la información que tenemos a esta hora, en estos momentos, es que este chico de 22 años era de una familia conservadora, una familia tradicional, votante republicano, blanco, clase media alta estadounidense, de hecho era hijo de un sheriff, que llegó a la universidad y en apenas 2 años se radicalizó por completo. Y su propia familia reconoce que era el único de la familia que era de izquierdas y que era un radical de izquierdas que se transformó en muy poco tiempo comprando las ideas del wokismo. Y por lo tanto, todo apunta a que se desplazó a esta Universidad de Utah y le pegó un tiro simplemente para acallar su voz. Violencia política, atentado político. Bueno, está clarísimo, pero lo que también es para tener en cuenta es cómo están las universidades americanas. Toda la gente que critica a Trump porque esa universidad, no me acuerdo cuál de ellas, una de las más prestigiosas, que estaba llena de tiendas de campaña, de antisemitas, todos en contra de los judíos, todo eso, Trump decidió que le quitaban, parece que eran $200 millones. Creo que es Harvard, nada menos que Harvard. Yo sabía que era una élite. Exacto. No era, y se supone todavía, pero resulta que es que allí cancelan a todos aquellos profesores que no comparten la ideología woke, que es que el wokismo ha tomado a los bienpensantes de los Estados Unidos y nadie le había plantado cara. Trump sí, y a mí es lo que me gusta de Trump, que está en contra del wokismo. Pero este chico, a quien yo conocía poco, la verdad, hasta que han llegado estos momentos, esta asociación Turning Point y este Charlie Kirk, pues bueno, han hecho mucho, al parecer, porque esos jóvenes escuchen otro tipo de mensaje que no es el mensaje de los woke, sino todo lo contrario, el mensaje de la civilización occidental, del cristianismo, del anti-wokeismo y de toda la familia, lo que has dicho tú, la libertad, la propiedad, la vida y el imperio de la ley. Mira qué cosas defendía Charlie Kirk, y lo llaman ultra, facha, fascista, nazi, era un radical, era un extremista. El wokismo no admite la discrepancia. La disidencia. Enseguida que has expulsado ya no del debate público, sino que ya estamos viendo que incluso se justifican asesinatos. ¿Pero qué es contradecir al wokismo? Porque te llaman fascista, por ejemplo, y a Charlie Kirk o a cualquiera de los que estamos aquí, pues por decir que en los seres humanos el sexo viene determinado por la genitalidad. Claro. ¿Alguien me puede explicar qué narices tiene que ver eso con el fascismo? Porque es una cuestión biológica, es algo, en todo caso, que se podrá debatir, pero ¿no? que mira, eso ha penetrado. Fíjate, al hilo de esto, vamos a escuchar... Mira, ¿te acuerdas la película Peli de guardería, no? Que salía un niño, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Pues ahora mismo ese niño sería un fascista y se podría justificar su asesinato. Fijaos, hemos recogido algunos cortes en donde Charlie Kirk, que era la gran baza que tenía Charlie Kirk, su pasión era debatir, era discutir. Y discutir con el que no pensaba como él. Claro. En eso consiste una discusión, un debate sano. Demuéstrame que estoy equivocado. Esa es la frase más maravillosa que puede decir alguien que quiere influir en los jóvenes. Y además, un principio básico de la democracia, porque la democracia consiste en eso, en confrontar ideas con la palabra, con la razón, no con las armas. Pues bien, Charlie Kirk, como bien comenta Raúl, uno de los puntos que debatía, oye, el tema del feminismo, la ideología de género, que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Atención. Nací siendo hombre y ahora soy una mujer. Vale, pero no te convierte en mujer solo por vestirte de mujer. Déjame hacerte una pregunta. Si me pongo un disfraz, ¿me convierto en lo que me disfrazo? Por ejemplo, si me visto con un sombrero y hablo con acento mexicano, ¿me convierto de esa cultura? No, porque es una raza diferente. ¿Por qué es diferente? Estás diciendo que si te vistes de cierta manera y te presentas de cierta manera, te conviertes en lo que crees que eres. ¿Por qué yo no puedo elegir la cultura de la que soy? Porque la cultura es donde uno nace. Pero tú naciste hombre. Dime, ¿qué es una mujer? Una mujer es lo que tú quieres que sea.
Entonces cualquiera quiere ser una mujer. Sí. ¿A ti te viene el periodo? No. Bueno, en realidad sí. ¿Puedes dar a luz? No. Entonces una mujer puede ser lo que quieras que sea, ¿correcto? Sí, también las mujeres heteros pueden ser lo que quieran. Bajo esa lógica, ¿puedo convertirme en una jirafa o en un leopardo? Si quieres que te llame leopardo, no me importaría. Pero en algún punto ¿no crees que es mala idea reconocer que las personas son aquello que imaginan ser solo porque se sienten de esa manera? ¿Qué tiene de malo? ¿No deberíamos reconocer la verdad objetiva y aceptar que las diferencias entre hombres y mujeres son importantes? Bueno, pues lo han matado y lo tildan de ultra, de radical, de nazi, por decir que existen dos sexos, masculino y femenino, hombre y mujer. Y por mucho que tú te sientas mujer, por mucho que ya ni siquiera entramos en el tema de la transexualidad, gente que se opera, tema de disforia, etcétera. No, estamos hablando de, yo es que me siento mujer. Y entonces, como sucede en España con la ley trans, vas al registro y dices, soy mujer. Pero vas con una barba... Con una barba, tal. Además, quieres me siento mujer por la mañana y por la tarde, no. O sea, Bueno, pues por decir así. que existen dos sexos, que por mucho que tú te sientas de una forma o te disfraces de mujer, eso no te convierte en mujer, pues ha sido criticado duramente, tachado de radical, tachado de nazi, y prácticamente eso le ha costado la vida. Para que la gente que no sabe lo que es el wokismo, que es el nuevo fascismo, entienda que el wokismo es el nuevo fascismo o el comunismo, porque no deja de ser la otra ideología totalitaria que nos dio el siglo XX. Tú no puedes discrepar de una verdad oficial que imponen a partir de criterios. Porque yo ahora mismo que estoy en esa franja de edad en la que no soy joven, pero tampoco soy pensionista, yo mañana puedo llegar al Estado y decir, me considero pensionista, quiero mi pensión. Oiga, pero es que usted no alcanza la edad, pero no importa. Da igual, me siento pensionista. La edad no importa, yo me siento pensionista, entonces respete usted mi autopercepción, quiero mi pensión. O digo, oiga, me sigo sintiendo una persona de 18 años, quiero mi bono joven. ¿Me va usted a pagar el...? No, pero es que usted ya no cumple los requisitos de edad, me da igual, que es lo que yo percibo. Ese wokista que seguramente defenderá eso, me dirá, usted no tiene derecho y usted además es imbécil. Y con razón. Bien, cuando se lo decimos a los wokistas, su respuesta es el acoso, el insulto, la agresión y en última instancia el asesinato. Pero a mí no me sorprende, porque es lo que lleva haciendo la izquierda toda la vida. Cuando yo le explico a la gente, si leyéramos un poquito de historia, no solo en España, sino en el mundo, en Estados Unidos cada vez lo están haciendo más, pero en eso que ha dicho antes Esperanza, ya ha permeado a las universidades españolas, que están inundadísimas de wokismo e inundadísimas y los de medios este tipo, también. y los medios, por supuesto, porque está la cosa relacionada, no saben historia y no saben que esto lo ha hecho la izquierda toda la vida. Cuando la izquierda no consigue sus fines políticos y sus propósitos sociales, mediáticos y culturales, pasa al plan B, y el plan B es el acoso físico, la agresión física y la muerte física. Y eso hace que la otra parte de la población solamente tenga como recurso o aceptarlo o combatirlo. Charlie Kirk decía, lo voy a combatir con la palabra. E iba y lo debatía. Y lo que ha hecho en el movimiento republicano juvenil ha sido despertar. ¿Por qué creo que le va a salir mal a la izquierda, que ha celebrado su fallecimiento casi por todo el mundo, ¿no? Y que le han manipulado. No se dice. Asesinato. Asesinato, ejecución. Su asesinato. No digo, a ver, su asesinato, Asesinato. el asesinato que ha provocado su fallecimiento. No, no soy tibio. Yo creo que no soy tibio en esas cosas. No, ya, pero para la audiencia. Pero es que el asesinato. pasa con los de ETA, por cierto, asesinato que, entre otras, la abyecta cadena SER celebró. ¿De verdad? Tanto Sí. la directora como mínimo lo justificó. Como mínimo lo justificó, sí. Luego meteremos algún Lo que quiero decir es que ha generado una revolución en Estados Unidos absolutamente tremenda, y antes lo he dicho, lo quiero mencionar. Se está vinculando a un episodio clave de nuestra historia, porque lo que está haciendo es que la gente despierte y ya estén hablando literalmente y directamente en bases republicanas y tal, de ir a la confrontación directa. Bueno, pues para tratar este tema contamos, yo creo que con uno de los mayores expertos que tenemos en este país sobre política norteamericana, entre otras cosas porque es director de un medio, Voz Media, que analiza en profundidad y trata en profundidad todo lo relacionado con la política estadounidense. Contamos con Mario Noya. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, pregunta al pie. Aquí en España y también en Estados Unidos acusaba a Charlie Kirk de ser un nazi. ¿Era nazi Charlie Kirk?
Pues eres nazi como lo eres tú, Manu, como lo sois todos los que estáis en la mesa, como lo es Radio, como lo es Radio Libertad, como lo es el PP, como es Vox, ya sabéis cómo se la gasta esta gentuza. No, de nazi no tenía nada. Es más, era un tipo que se significaba precisamente por hacer lo contrario de lo que hace un nazi. Un nazi no debate contigo, un nazi te intenta romper la cabeza, un nazi hace una exhibición de fuerza, un nazi se pone a sí mismo y a su raza por encima de cualquier cosa. Charlie Kirk era una persona profundamente religiosa que ponía a Dios por encima de todas las cosas, que además recalcaba que él no era importante, que lo importante era un evangélico, estaba muy imbuido de esa personalidad muy característica, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Lo más destacado de esto es que le están llamando nazis los que hacen lo mismo que hacían los nazis para deshumanizar al enemigo, ¿no?, que es deshumanizarlo y sobre todo prostituir el mensaje y el contenido de las ideas de este personaje. Es decir, son hijos de Goebbels, totalmente hijos de Goebbels. Estamos rodeados de ilustrados, de progresistas que osan en las enseñanzas de Goebbels para seguir haciendo campo, que por cierto viven cojonudamente casi todos ellos, ¿sabes? Mario, ¿cuál ha sido la reacción? Porque me ha llamado especialmente la atención. Ayer pude revisar un poco la reacción de la izquierda, tanto a nivel de medios especialmente como en redes sociales en Estados Unidos, la reacción a ese atentado, a ese asesinato de Charlie Kirk. En Blue Sky, que es el Twitter de izquierdas, el Twitter progre de extrema izquierda, que se creó en su día para como señal de protesta por la compra de Twitter por parte de Elon Musk, los mensajes que había no solo celebraban, sino que estaban animando a ver quién iba a ser el siguiente al que iban a asesinar. Están haciendo listas. Están haciendo listas. Esto ha provocado, mira, fíjate, Charlie Kirk fundó una asociación que se llama Turning Point, que es potentísima, y pues eso como para querer indicar que había que hacer un punto de inflexión, ¿no?, en la vida política americana. Bueno, este crimen ha sido un punto de inflexión también para mucha gente, porque de repente se ha quitado la venda y ha visto lo que se tiene enfrente. Los que estaban llorando en Twitter porque no se sentían seguros, porque era una sentita de odio, se fueron a otra red para estar a gusto y que nadie les molestara, y resulta que hacen esto, como tú dices, listas de gente asesinable, y incluso han hecho ya merchandising, camisetas con el momento en que le pegan un tiro, las promocionan dando ellos la cara abiertamente. Estamos en manos estamos conviviendo con esta clase de psicópatas. Mario, dime. No, cuéntame tú. No, decía, esta polarización que se está viviendo en Estados Unidos, esta creciente tensión de violencia, por cierto, importante recordarlo, la reacción, qué diferente la reacción de los republicanos o de la gente de derechas frente a los Black Lives Matter y los de izquierdas con respecto a acontecimientos similares. Hay que recordar, la muerte de George Floyd hace algunos años supuso, se quemó medio país con marchas violentas por las calles, manifestaciones, algaradas. La reacción de las bases republicanas, de los seguidores de Charlie Kirk tras su asesinato, fue irse a rezar. Vaya diferencia, pero con respecto a esto, dime. Manu, te quiero decir algo precisamente del punto de inflexión para mucha gente, porque, por ejemplo, uno de mis compañeros en Vox Media, que es estudiante universitario en una universidad de Texas, fue a su propio campus a ponerle un micrófono delante a estudiantes al azar. Una cantidad abrumadora de ellos festejándote, repito, a cara descubierta, que a este tío le hubieran pegado un tiro en la cabeza en un campus universitario bajo una pancarta que pone "Prove me wrong". Demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que estoy equivocado. Sí. A este tipo le han pegado un tiro en una universidad y los universitarios están diciendo que, oye, que qué bien y que pase el siguiente. Que pase el siguiente. Por cierto, esto es una cosa que hace mucho la izquierda. La izquierda te
tensión insoportable en las sociedades, las lleva al borde de la guerra civil o directamente una guerra civil. Y luego pasa lo que pasa y luego lloran y luego describen la historia exactamente al contrario de cómo fue. Se presentan como víctimas los tipos que prenden fuego a la convivencia. Porque te quieren o amordazado o muerto. Y ahí tú no puedes estar en igualdad de condiciones con ellos. Tú tienes que someterte a su discurso o vas a vivir cercado por el odio o directamente no vas a vivir. Mario Noya, simplemente para terminar, un minuto. ¿Esto podría desencadenar, debido a esta polarización creciente, a esta violencia política creciente que se está viviendo en Estados Unidos, podría llegar a desencadenar un conflicto civil? Mira, yo te digo una cosa, Manu. Hay gente en el mundo de la izquierda que de hecho está deseando esto. Es que esto está tan teorizado. Es que Lenin buscaba este tipo de cosas. Es que hay gente en la izquierda que sabe que su proyecto solo puede sobrevivir en un caso de tensionamiento extremo y llegar a la guerra y exterminar a los que te sobran. Es decir, esa idea está ahí. Esto no hay que ser un pirado para decirlo, hay que leerlos a ellos. El problema para ellos es que en el otro lado no están aún en eso. Recordemos que a Trump han intentado matarlo en plena campaña electoral. Y en Estados Unidos sí que hay gente que siente escalofríos porque dicen, ojo, que es que estos tipos nos quieren llevar a la guerra civil. Pues Mario Noya, como siempre, un auténtico placer. Director de Voz Media, fuerte abrazo, amigo. Un abrazo fuerte a todos. Fran, un comentario y nos vamos a publicidad. Sí, solamente hacer un recopilatorio de los últimos tiempos. Asesinaron a Shinzo Abe, asesinaron a Fernando Villavicencio, asesinaron a Uribe también en Colombia, intentaron asesinar a Bolsonaro, apedrearon a Milei, intentaron asesinar a Donald Trump, han asesinado a Charlie Kirk. Las balas lo ponen unos, los mismos, y la vida la ponen otros, los de siempre. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este y más temas. Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos. Qué buena música tiene. ¿Te gusta la música, Esperanza? Pues que toda la gente lo sepa. Está la playlist de La Trinchera disponible en Spotify. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Está bueno. con todas las canciones. Ya llevamos unas cuantas, casi 5 horas de música y seguimos actualizando. Bueno, comentábamos todo lo que está suponiendo este atentado, pero otro de los puntos que me gustaría analizar es la reacción de la izquierda. 2 puntos al respecto. Por irnos a Estados Unidos, la reacción de la izquierda en medios estadounidenses y especialmente las redes sociales norteamericanas de corte izquierdista, como Blue Sky, que estábamos comentando antes, terrible, aterrador, porque no solo aplaudieron el atentado, sino que ya están diciendo queremos más, queremos más. De hecho, el propio Kirk denunciaba hace escasos meses que una encuesta decía que la mitad aproximadamente de los militantes o activistas de izquierda en Estados Unidos llegarían a justificar o verían con buenos ojos el asesinato de Donald Trump y de Elon Musk, el dueño de Tesla y de Twitter. Sin embargo, sí hay un punto interesante en esto. La élite demócrata ha demostrado altura de miras, ha condenado el atentado, ha dicho que la libertad de expresión es sagrada y se han posicionado totalmente en contra de la violencia de la extrema izquierda, lo cual es digno de alabar. Bernie Sanders, que el propio Bernie Sanders. Sí, ahora bien, ¿qué ha pasado en España? Pues fijaos. Yo no voy a decir, o no me atrevo a decir, que lo hayan aplaudido, porque eso sería demasiado, pero hay algunos medios de comunicación en este país que de alguna forma lo han justificado con el pretexto de, vale, sí, está mal matar, pero ese es el peligro, el pero. Atención a estos cortes de la cadena SER. Trump, en lugar de calmar los ánimos, polariza todavía más, radicaliza todavía más el discurso. Sí, porque, bueno, le puede convenir, o sea, todo lo que sea la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto, o sea, este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja de que no les dignifica la muerte, ¿no? O sea, era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio. Estamos escuchando a Àngels Barceló, por un lado, en la cadena SER, y uno de sus analistas, Ignacio Guardans, habla de Charlie Kirk, lo tilda de fascista, lo tilda de miserable, y vienen a decir que bueno, que el discurso de odio y de polarización, que es culpa de Trump. Esperanza. Sí, es que yo no había escuchado esto al señor Guardans, pero la verdad me parece escandaloso.
que un nieto de Cambó diga estas barbaridades. Lo es. El nietísimo de Cambó. ¿No? Y fíjate el argumento, viene a ser lo de es que llevaba minifalda, ¿no? Pero, Pues, sí, cuando es culpa de él. ante Se lo una merecía. violación, como si dijeran, es que llevaba minifalda. Se lo merecía, Claro, ¿no? es que va provocando. Va provocando. Es que, y lo que decíamos antes, se le achaca el odio al que le han disparado y no al que dispara. Es un verdadero disparate. Es que están en contra de la libertad de expresión. Y en España esto no es nuevo, porque estamos hablando del wokismo, pero esta actitud de la izquierda ante la violencia en España Los atentados viene de de ETA. atrás. Yo he vivido y me ha marcado mucho lo que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el ver a Ortega Lara, y recuerdo revelaciones de la izquierda y cómo se ha además ahora blanqueado a toda esa gente que están en el gobierno con Pedro Sánchez. O sea, la señora que escribía en Gara diciendo hay que matar a este o a otro bajo el seudónimo de Maite Soroa, la tal Merche esta, es socia preferente de Sánchez. No, y el propio Otegui, Entonces, la izquierda que nunca ha tiene, pedido perdón. Y que, por ejemplo, ¿qué oposición se le hizo a Esperanza Aguirre? La política que ha defendido más la libertad en España no se le llama fascista, nazi, de todo. Pero que, o sea, que esto viene muy atrás. En España hemos consentido y hemos tolerado esto durante mucho porque tiempo. Porque lo han hecho toda la vida. Es que lo grave. llevan haciendo toda la vida y yo insisto. Por eso la izquierda tiene tanto empeño en controlar la educación siempre que llegan. Y controlar lo que se enseña en las escuelas. Y controlar lo que se dice en los medios. Y controlar lo que la gente debe saber. Lo dijo Gramsci. Claro, porque antes ha mencionado Mario a Goebbels y Goebbels aprendió, o es hijo o hermano al menos de Minzenberg. De Willy Minzenberg. El gran creador de la propaganda, el comunista Minzenberg. Él fue. Entonces, hablamos de los principios de la propaganda de Goebbels, del nazi, no, hablamos de su padre, el comunista, ¿no? Y todo lo han basado en eso, en Gramsci y en esa propaganda nazi comunista. ¿Y qué pasa? Que en esa uniformidad moral en la que quiere imponer al mundo una visión que es nuestra visión, y si tú no la compartes, no te admito la discrepancia, ni te admito el debate, sino que tienes que someterte a ello, es como la izquierda, que habrá gente, digamos, moderada, sensata, por supuesto, pero en su versión más extrema, que es la que ha dominado, impone este tipo de comportamientos. Aquí en España, no solamente en los últimos tiempos, lo han hecho durante toda su vida, todo un siglo, lo han hecho en Europa, lo han impuesto en el mundo, y en Estados Unidos, que era un país que estaba a salvo de ese extremismo hasta no hace mucho, también ha calado, precisamente porque penetraron a nivel educativo, no solo en la universidad. Cuando yo hablo allí, dicen, no, es que los institutos, también, es que en los colegios se enseña esto. Con lo cual van creciendo en ese caldo de cultivo. Fijaos, que estamos comentando Ignasi Guardans hablando de, bueno, sí, está mal matar fachas. Despreciable, está mal, pero era un facha, era un nazi, y a continuación, pero. Eso es una forma de justificación. Y luego Ángels Barceló poniendo el acento en que, claro, el discurso de odio y de polarización de Donald Trump. Fijaos la reacción, comentábamos antes, la reacción al asesinato de Charlie Kirk por parte de las bases de la derecha norteamericana ha sido ir a rezar. Vigilia e ir a misa. No ha habido altercados, no ha habido manifestaciones, no ha habido atentados. A diferencia, ¿qué hubiera pasado si el que hubiera matado fuera un gran influencer de la izquierda norteamericana? Vamos, se habrían y sobre todo si fuera negro, habrían incendiado el país. Un dato solo, Emanuel, para que veas el predominio mediático, social, cultural y moral que tiene la izquierda en el mundo. Cuando se asesinó a Floyd, no solamente el mundo y tal, el Parlamento Europeo guardó un minuto de silencio. Cosa que no ha hecho ahora. 5 intervenciones. Permitieron 5 intervenciones. Y el Congreso de los Estados Unidos se puso de rodillas la señora Pelosi. Pero digo, por traernos un sitio más cerca, el Parlamento Europeo guardó un minuto de silencio, se permitieron 5 intervenciones de eurodiputados y ante la misma circunstancia, en el lado contrario, se negó el minuto de silencio y se negó intervenir. Es decir, ese es el predominio moral y cultural. En el caso de Charlie, ¿se ha negado? En el caso de Charlie, una presidenta socialista, por se han negado en el Parlamento Europeo y se ha negado en el Congreso norteamericano, porque han interrumpido ese minuto de silencio. Pero fijaos, ¿cuál fue la reacción de Trump tras el atentado? Aparte de porque se nota que le ha afectado física y moralmente y espiritualmente. Está muy afectado por este asesinato. Bueno, pues lo que ha dicho Trump justo después de este asesinato es que pidió calma a todos sus seguidores tras el asesinato porque dijo que Charlie Kirk era un defensor de la no violencia y por lo tanto no se podía consentir ningún tipo de reacción violenta a este terrible
asesinato, a diferencia de lo que estaba comentando Ángel Barceló en la SER. Vamos con otra reacción, en este caso en La Sexta, por parte de Guillermo Fesser. Y cuando vio un negro en la Casa Blanca dijo, hasta aquí hemos llegado. Entonces inició un movimiento en las universidades, universidades que le habían negado el acceso a él porque quiso ir a West Point y le dijeron que no, decidió no estudiar y abrió Turning Point USA, que sería algo así como un momento crucial de Estados Unidos, tiempo de dar un giro contra la putrefacción liberal, dijo él, y contra la cultura marxista que les había llevado a eso. ¿Y qué era exactamente eso? Pues eso era una mierda de país por culpa de los musulmanes que estaban creando un suicidio de civilización y propuso que se les prohibiera la entrada a Estados Unidos, una mierda de país por culpa de los transgéneros que se metían los chicos en el baño de las chicas y propuso que se les quitara el seguro médico que tenía coberturas para cambiar de sexo. Dijo que era una mierda de país porque había gente que quería quitarle al pueblo el derecho de tener armas. De hecho, dijo él, merece la pena pagar el coste desafortunado de algunas vidas cada año para poder seguir manteniendo la segunda enmienda. Proclamaba una vuelta a América dominada por el hombre blanco y cristiano, y en lugar de la Constitución, él creía en la Biblia. Bueno, esta fue la crónica de Guillermo Fesser en La Sexta, en el programa del intermedio del Gran Wyoming. Una vez más, estamos asistiendo a, bueno, aparte de todo tipo de mentiras y tergiversaciones, porque han sacado del contexto algunas de sus declaraciones, han cogido cortes específicos para intentar denigrarlo. Se le critica por un lado por defender la segunda enmienda y luego se dice que no creía en la Constitución, que creía en la Biblia. Vamos a ver. Está lleno de contradicciones, pero sobre todo a mí la clave del asunto. La clave del asunto es, estamos asistiendo ante un atentado y la única reacción por parte de los medios de izquierda en España es, vale, sí, pero es que era un radical, era un ultra, era un conservador, es que era cristiano, es que eso es dar motivos para de alguna forma justificar el asesinato. La adversativa, sí, pero, no hay pero. Vamos a ver, para que la gente no lo entienda, Goma Espumo, el Fesser que no tenía gracia cuando estaba con el otro Goma Espumo, que ahora son radicales extremistas de izquierda, va de analista político que entiende la política norteamericana. Este es el señor que en las elecciones últimas a la presidencia de los Estados Unidos dijo que estaba convencido de que iba a ganar Kamala Harris porque lo había visto puesto en los baños de unos servicios y unos lavabos. Y ahí él confirmó que iba a ganar Kamala Harris porque lo veía en los lavabos, ¿no? Ese era el análisis del analista principal en La Sexta, para que veamos el nivel, ¿no?, de esta gente. Mira, este señor, este nauseabundo ser, como Guardans, tienen todo el derecho a decir lo que quieran y a mostrarle al mundo lo indeseables que son. Y su indigencia mental y moral tienen todo el derecho, como el derecho que tenemos nosotros de decirle que son indeseables, por justificar la muerte de una persona que piensa diferente. Y eso es lo que pasa en este país, que se justifica, se permite, porque saben que del lado contrario no va a haber reacción. Porque lo que hace la izquierda, lo que ha hecho siempre y lo está haciendo ahora, es crear un clima de provocación para ver si estallas, reaccionas y poder acusarte de ser tú el que genera el odio, la violencia y la guerra. Lo han hecho siempre, y en Estados Unidos por primera vez lo están haciendo. Por eso hay este miedo, y por eso esa reacción de Trump me parece tan importante. ¿Sabes por qué tan afectado? A mí lo que me cuentan, porque lo consideraba un hijo político. Total, era su sucesor. Un hijo político, es decir, veía en él, por todo lo que le había ayudado, ya desde la primera elección de Donald Trump, lo llevaba tutelando y lo tenía acogido y tal. Lo considera un hijo político, entonces está afectado personalmente. Fijaos hasta qué punto está mintiendo la izquierda, que una vez que se ha detenido a Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, bueno, pues automáticamente la izquierda ha salido en tromba a decir que claro, que Tyler Robinson es blanco, pertenece a una familia republicana, de familia bien, clase media alta. Vamos, que era un trumpista. No, amigos, era un zurdo, era un rojo, que se radicalizó en la universidad y ha matado a un conservador. Zurdo de mierda, como dice. Totalmente. Como dice Milei. Responsabilidad del asesinato asqueroso que ha cometido, pero también era una víctima de la locura de las sistema. Universidades, porque por lo que habéis contado, era un chaval normal hasta llegar a la universidad y en 2 años acaba pegando ¿Veis un tiro? lo que pasa por defender la segunda enmienda? Le han metido una cantidad de veneno en el cerebro. Le han metido veneno, pero en todo caso, en la universidad, que debería ser el foro justo para todo lo contrario. En todo caso, por mucho veneno que te metan en la cabeza las universidades, no, en este caso la responsabilidad es individual. Sí, yo no le quito la responsabilidad, pero... Fijaos, como hemos repasado La SER, La Sexta, hombre, nos falta Telepedro. Televisión Española. El nodo. Fijaos cómo explicaba la noticia Javier Ruiz en Televisión Española.
Charlie Kirk es uno de los simpatizantes de Donald Trump y ha sido asesinado así, como están viendo, de un disparo. A esta hora hay en marcha una cacería en torno al hombre, en torno al presunto autor, porque lo que tenemos es literalmente cómo terminan los discursos de odio y de violencia que se siembran a un lado y se recogen a los dos. Discurso de odio y violencia que se siembra a un lado, es decir, lado de la derecha, pero se recibe al lado de los dos. Es otra forma de justificar el tema. Hay que ser impresentable. Es que lo de Televisión Española, la verdad es que es alucinante. Es alucinante. Empezando por el principio de todos, que fue que estando 200 y pico personas en Valencia, muchos de ellos encontrando sus cadáveres, se suspende el pleno porque no parece oportuno hacer el control del gobierno, pero se reanuda para que puedan nombrar a los de Televisión Española, que puedan utilizar la televisión pública en contra de más de la mitad de la población, que hasta Pedro Sánchez reconoce. Bueno, Pedro Sánchez sí, pero el CIS no. Bueno, el CIS... Pedro Sánchez reconoce que somos más de la mitad de los españoles por eso que no estamos en contra y por eso no adelanta, lo ha dicho. No voy a adelantar para que venga la derecha y la extrema derecha, pero ahora ha dicho el CIS que el PSOE le saca 7 puntos. Ya solo falta Esperanza que saque otro informe la UCO para que logre mayoría absoluta. Como le viene bien a Raúl. Ayer veías titulares en medios que ni siquiera son de izquierdas, al menos en política nacional, como El Mundo, en los que se venía a decir que el problema era que Vox estaba aprovechando el asesinato para generar tensión y demás. O sea, mientras está la izquierda brindando con champán por la muerte de una persona, el problema es que Vox, según ellos, utilice este asesinato en beneficio propio. Pero es que estas últimas declaraciones que son... Y eso el diario El Mundo, son impresentables porque son falsas. Es decir, esto es lo que pasa cuando se siembra el discurso de odio de un lado y se recogen de dos. No, el discurso de odio hoy se siembra de un lado, efectivamente, pero lo siembra a la izquierda. Y no se recogen de dos lados, no, lo recogen. La vida es del otro lado, es decir, de la derecha. Pero ha mencionado Esperanza el Centro de Invenciones Sanchistas, ¿no? Que es el título real del CIS. El Centro de Invenciones. El Centro de porque no investigan, se inventan y no son sociológicas, sino son sanchistas. Entonces, Centro de Invenciones Sanchistas. Lo que va a hacer seguramente dentro de poco es sacar una encuesta para permear todo esto y hacer un estudio de todo esto. Pero es que yo lo veo en la Universidad Española. Pues yo doy clases en universidades españolas y yo lo veo. Y veo como hay alumnos que te justifican, que te dicen que, bueno, porque no han leído historia, dos, solo beben el argumentario oficial que les muestra los medios que hemos traído aquí hasta ahora, no cotejan, no contrastan, no saben discutir porque... Yo he fundado clubes de debate en España. Yo he dirigido durante 7 años una sociedad de debate en España y he formado a cientos de alumnos a que discutan, a que debatan, a que intercambien e incluso a que duden de sus propios planteamientos. Tú lo decías antes, Fran, pero es que ya llegan así a la universidad y yo, ya que está aquí Esperanza Aguirre, quiero recordar lo que pasó con un proyecto de ley educativa. Que ni siquiera pasó de ser ministra de Educación a presidenta del Senado esta señora. Por eso es importante que sepas que no era un proyecto de ley, porque nosotros éramos un gobierno en minoría. Pero la ley que había aprobado el Partido Socialista con el voto de Convergencia, que entonces tampoco ellos tenían mayoría absoluta, decía: el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde residan. Lo decía la ley. Por lo tanto, yo, porque era muy joven e inexperta, pero a mí me advirtieron que en la Asamblea Nacional Francesa, por ejemplo, no se hubiera admitido nunca la proposición que hizo la Convergencia y Unión para que yo retirara ese decreto. Le hubieran dicho: mire, si a usted no le gusta lo que dice la ley, cámbiela. Pero esta señora está cumpliendo lo que dice el artículo 4 de la LOCSE, que era exactamente eso. Pero a mí me pareció que si el Parlamento votaba en contra, en una democracia parlamentaria como esa, yo no podía mantenerlo. E hice muy mal, porque Aznar me dijo que lo mantuviera, que lo habíamos ganado en el Senado. Pero de esos lodos vienen... De esos polvos vienen... De esos polvos vienen... Solo ha legislado en materia de educación en los últimos 40 años la izquierda. Siempre. Todas las leyes son socialistas.
fascistas. Fijaos, me gustaría terminar la ronda de reacciones porque hemos analizado, bueno, pues algunos de los principales medios de izquierdas a nivel televisivo y también radiofónico, la SER, La Sexta, Telepedro. Pero vamos a ver también alguna reacción política. Esto es lo que decía ayer mismo Irene Montero, una de las gerifaltes de Podemos. Pero ser asesinado tampoco te convierte en alguien a quien admirar o a quien llorar. Charlie Kirk decía que el aborto era peor que el Holocausto, que defendía que las personas negras eran inferiores, que defendía la esclavitud, que decía que las personas migrantes son mayoritariamente asesinos, una persona que defendía que los homosexuales eran un error y que eran como drogadictos, o que Palestina no debería existir y que justificaba sistemáticamente el asesinato de miles de niños y niñas por parte de Israel. Charlie Kirk no apretó un gatillo, pero sí defendía a quienes lo apretaban. Y el odio y la violencia que alimentó sí han servido y servirán para justificar la persecución, el odio, la violencia verbal, física, económica o política y también el asesinato de otros seres humanos. Y como está pasando en Gaza, incluso el exterminio de todo un pueblo. Caray con la marquesa de Galapagar. Bueno, terrible, porque aquí una vez más trata de minimizar, de alguna forma, de demonizar a la víctima, demoniza a la víctima y de alguna pero con bulos, con bulos y mentiras, con bulos y mentiras, porque fijaos, Charlie Kirk era cristiano y como cristiano era contrario al aborto, era contrario al matrimonio homosexual, pero él mismo que dice, no, lo tachan de homófobo. Él decía, en tu casa, en tu cama, haz lo que quieras, acuéstate con quien quieras. Yo no comparto esa visión. Creo que bueno, pues no es moral, etcétera. Pero respeto que tú lo hagas. Lo tachaban de racista, cuando solo hay que ver las fotos de Charlie Kirk rodeado de negros conservadores y no conservadores con los que discutía constantemente. Lo han tachado absolutamente de todo. Y fijaos, para terminar, esto es lo que decía Charlie Kirk sobre la libertad de expresión. Charlie Kirk decía, literalmente, cuando la gente deja de hablar, empiezan a pasar cosas realmente malas. Cuando los matrimonios dejan de hablar, sucede el divorcio. Cuando las civilizaciones dejan de hablar, sobreviene la guerra civil. Cuando dejas de tener una conexión humana con alguien con quien no estás de acuerdo, se vuelve mucho más fácil querer cometer violencia contra ese grupo. Lo que como cultura tenemos que recuperar es la capacidad de tener un desacuerdo razonable en el que la violencia no sea una opción. Y lo han matado precisamente por eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otros temas. Israel, Gaza, genocidio y otras muchas más cosas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Señores, cambiamos de tercio. Noticia de esta semana, el pasado lunes, el presidente del gobierno anunció un nuevo paquete de medidas de apoyo, no al pueblo palestino, no, a la organización terrorista de Hamás. A los verdugos, a los terroristas, a los asesinos que cometieron la masacre del 7 de octubre. El mayor ataque que ha sufrido Israel, uno de los mayores atentados de la historia contemporánea, con más de 1.000 muertos, violaciones y, absolutas atrocidades, además de los 200 secuestrados, de los cuales 40 todavía siguen en manos de los terroristas de Hamás. Pues tenemos una ministra que no lo condena, Sira Rego. Para nada. La cuestión es que se descolgó con este tipo de anuncios y también con nuevas sanciones a Israel, que en realidad son papel mojado, son puro humo, porque ya me dirás tú, ¿de qué va a valer el embargo de armas a Israel? Pero si nosotros no vendemos armas a Israel, compramos armas israelíes. Y de hecho le vamos a hacer una faena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empezando por el ejército, porque sin esa tecnología vamos a tener un serio problema a nivel logístico. ¿Cómo justificaba el presidente del gobierno el anuncio de estas nuevas medidas? Atención. No es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu. Es decir, que Pedro Sánchez justifica este nuevo paquete de medidas diciendo que Israel está cometiendo un exterminio y un genocidio. Raúl.
Que es una absoluta falacia, falsedad que se desmonta muy fácilmente con datos. La población que más crece dentro del Estado de Israel es la población de origen palestino. Si Israel tuviese vocación de exterminar a los palestinos, empezaría por los que tiene dentro de su país. En general, la población palestina, la tasa de crecimiento, si sumamos los que viven en Israel, en Gaza y en Cisjordania, es muy superior a la tasa de crecimiento de la población europea. Como puedes hablar de genocidio y de exterminio en esas condiciones. Y la segunda gran falacia de Sánchez y de toda esta ceremonia que estamos viendo a la izquierda es decir que va a donar dinero a las autoridades palestinas, refiriéndose a Hamás, como si Hamás estuviese al servicio en defensa del pueblo palestino. Hamás son unos empleados del régimen iraní, de Qatar, y precisamente si los palestinos están sufriendo, eso es innegable, en Gaza, los gazatíes, es responsabilidad de Hamás. Hamás sabía exactamente lo que hacía el 7 de octubre. El 7 de octubre. Lo tenía perfectamente calculado. Lo sabía Hamás y todos sabíamos cuál iba a ser la reacción de Israel, lógica ante la mayor salvajada y monstruosidad que hemos visto en muchas décadas. Por lo tanto, jamás quería provocar lo que está sucediendo. Y ya termino. ¿Por qué este conflicto o esta guerra es la única que no provoca desplazados y refugiados? Quiero decir, por ejemplo, la guerra de Siria, en Europa, solo en Alemania, se acogió a 1 millón de personas. En España tenemos 300.000 ucranianos ahora en condición de refugiados. ¿Quién impide a los gazatíes salir de Gaza? Porque evidentemente todo el mundo quiere huir de una situación así. Y no es Israel el que se lo impide. ¿Por qué Irán o Qatar no acogen o Egipto refugiados palestinos? No, porque el objetivo es mantenerlos allí como carne de cañón. Cada niño muerto que enseñan es una medalla para Hamás. Están consiguiendo lo que ellos quieren, que es utilizar a los palestinos, utilizar su sufrimiento para su gran objetivo, que es el exterminio de los judíos. Y como dijo la vicepresidenta que tenemos, que válgame Dios, Palestina libre desde el río hasta el mar. Yolanda Díaz, que es uno de los grandes lemas de Hamás, precisamente. ¿Qué significa eso? Desde el río hasta el mar, Palestina libre. Significa el exterminio, del pueblo judío de Israel, la desaparición de Israel. Fran. Dentro de esa moral infantiloide que protagoniza la izquierda, tan característica suya, basada en eslóganes de camiseta y en prejuicios baratos, pues utilizan frases hechas, conceptos manidos, muy grandilocuentes, para explicar una mentira. No está habiendo un genocidio. Como digo, en esa moral infantiloide, yo siempre digo que Palestina es el país de nunca jamás, o debería ser el país de nunca jamás, ¿no? Y este es el gobierno de siempre jamás, porque no debería ser el país o el territorio de unos terroristas. Miren, genocidio es que en Europa en 1939 había 15 millones de judíos y después de lo que pasó hay 1 millón. Eso es genocidio. Lo que está pasando allí no es genocidio, es una guerra que inició y desató un grupo terrorista. La Autoridad Nacional Palestina, se llame Al-Fatah en su momento o Hamás ahora, ha sido financiada y está siendo financiada, entre otros, por la Unión Europea durante muchísimas décadas con cientos de millones de euros. A día de hoy la población de Gaza y Cisjordania es más pobre que antes de recibir toda esa cantidad de dinero. ¿Quién se ha quedado ese dinero? La élite, los líderes terroristas, antes de Al-Fatah y ahora de Hamás. Que cuando tú le preguntas a un palestino que está harto de ese tipo de gobierno terrorista, ¿dónde quiere vivir? Si en una democracia como Israel, donde te permite la libertad de expresión individual, la libertad sexual, la libertad de pensamiento y la libertad de voto, porque en la Knesset, en el Parlamento israelí, hay formaciones árabes que defienden el Islam, por ejemplo, eso pasaría en un territorio árabe donde se defendiera el cristianismo o el judaísmo, ¿verdad que no? Pues en Israel se permite. Uno puede ir por la calle dado de la mano con otro hombre, si es hombre, o dándole la mano a una mujer, si es mujer. ¿Te lo permiten en Gaza, en Cisjordania o en algún país árabe? No, ¿verdad? Te cuelgan de un árbol. En Israel se permite. Uno puede decir abajo el gobierno de Israel sin que le fusilen o le maten y tal. En un país árabe no. En Israel se permite. Entonces, y eso los palestinos lo saben porque se van a vivir a Israel.
Y es más, si hay algún exceso del gobierno israelí, que la gente confunde Estado de Israel, gobierno de Israel y pueblo judío, si hay algún exceso, no se preocupen que los tribunales israelíes, que son independientes, juzgarán a su gobierno, cosa que no pasa en una autocracia y en una teocracia islámica. Por eso, a la izquierda hay que decirle que, más allá de esos eslóganes baratos, ni hay genocidio, ni está pasando lo que están diciendo. Lo que sí está habiendo es una guerra que un grupo terrorista secuestró en un concierto de gente que ideológicamente era de izquierdas, a población joven, a niños, a personas, a mujeres, a ancianos, y los asesinaron. Y hasta que eso no se repita día a día, hay que demostrar esta falsedad, porque no es un genocidio. Los torturaron, las violaron, los asesinaron. Y los quemaron. Con una crueldad nunca vista en mucho tiempo. Fijaos, porque son terroristas. El gobierno de Israel, con el cual podemos estar más o menos de acuerdo, eso es evidente, cómo está llevando a cabo la guerra, etcétera, pero una cosa es eso y otra cosa es que se tilde o se tache de genocidio lo que está aconteciendo en Gaza. Sobre todo porque el gobierno israelí ha dicho por activa y por pasiva que mañana mismo acaban los bombardeos si se liberan a los 40 secuestrados que todavía están allí. Por cómo está llevando la guerra. Sí. Defiendo a Israel, pero yo estoy en desacuerdo con cómo está llevando la guerra. Esperanza, ¿hay genocidio en Gaza? Pero vamos a ver, para determinarlo tendremos que mirar qué dice el diccionario de la lengua española de genocidio, que dice el exterminio de todo un grupo de personas por razón de su raza, su religión o su etnia. Eso es lo que dice. Y entonces esto está clarísimo que no lo es. Pero están diciendo lo del genocidio porque es lo que les conviene. Porque a la gente genocidio les suena a lo que hizo Hitler con los judíos. Eso es totalmente así. Entonces, a mí me pone de muy mal humor escuchar a casi todos los medios de comunicación hablar del gobierno palestino. Oiga, que no hay un gobierno en Palestina, hay una organización terrorista que se ha hecho con el gobierno y que desde 2006 no convoca elecciones. Cuando dicen es que ha habido hoy 30 muertos y no sé cuántos niños, según dice el gobierno palestino, oiga, que no, que es Hamás el que lo dice. Y además es que yo creo que lo habéis dicho todos muy bien, pero el problema más gordo de todos es que no les dejan salir porque utilizan a la población palestina, que en Cisjordania ahí no hay ningún problema, pero en Gaza les quieren ahí para que sean sus escudos humanos. ¿Qué es lo que son? Los escudos humanos de Hamás son los pobres palestinos a los que no dejan salir. Egipto tiene cerrada la frontera y no les dejan salir por el mar, pero es que es en fin, yo es que lo veo muy claro. Ni Egipto, ni Jordania, nadie quiere acoger a los palestinos. Fijaos, entre otras cosas, porque Líbano lo hizo en su día, nació Hezbollah y hubo una guerra civil cruentísima. Nadie, ningún país vecino quiere acoger a los palestinos. Y como bien estás comentando, Esperanza, pero esto no se dice. Dos datos al respecto. En primer lugar, las cifras de muertos, de fallecidos, siempre son las cifras oficiales que da Hamás y que los medios de comunicación internacionales acogen como verdad absoluta, cuando hemos visto por activa y por pasiva que hay una auténtica industria cinematográfica en Gaza para reflejar la crueldad del ejército israelí. Es Hollywood. Y muy apoyados por la ONU. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, nunca nadie habla de que Hamás utiliza su propia población como escudos humanos. Carne de cañón. El ejército en de los colegios, en los hospitales, ahí si iban utilizando la imagen de una pobre niña que ha fallecido ya 30 veces y la siguen utilizando y la siguen sacando la misma imagen. Pero es que además, una cosa que mucha gente no sabe, el ejército israelí avisa con antelación cuál va a ser el edificio que van a bombardear. Bueno, con antelación. ¿Creen ustedes que jamás permite que la población civil salga para que salve la vida? No, los quiere allí porque quiere víctimas. Manuel, un dato más, para que lo sepa la gente, un dato más. Ha habido 20 planteamientos de acuerdo entre Israel y Hamás para la repartición del Estado y que hubiera 2 estados y 2 gobiernos. Ha habido conferencias, cumbres, una de ellas se celebró aquí en Madrid, por cierto. La última que se celebró en el año 2000, bajo amparo de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos, con Ehud Barak y Yasser Arafat, que fue la última, que había todos los acuerdos los derribó la parte palestina.
Todos. Y uno de ellos le daba el doble de territorios o el triple de territorios de lo que ahora sería Gaza y Cisjordania. ¿Por qué? No les interesa la paz, no quieren la paz, lo que quieren es la violencia. El atentado del 7 de octubre fue porque Arabia Saudita y otro país esa se querían... Claro, pero no la quieren. Los acuerdos de Abraham. Israel estaba a punto de llegar a un acuerdo con Arabia Saudí para que Israel fuera reconocido como país perfectamente legítimo, y ahí fue, no por casualidad, cuando estalla el atentado del 7 de octubre. Jamás, en su visión demencial, lunática, delirante de esos extremismo religioso, lo que quiere es un gran martirio. O sea, que mueran cuantos más gazatíes mejor, si ese martirio sirve para conseguir el objetivo final, que es el exterminar de los pero esa frase de... Utilizan a su pueblo como mártires, pero no mártires. Esa frase de hasta el mar es una frase terrorista. Sí. Porque es eliminar... Y la ha dicho la vicepresidenta del gobierno de España. Es como si la vicepresidenta, para que la gente lo entienda, es como si la vicepresidenta dice Goraeta. En serio, porque es una frase... Estamos a un paso es una frase de exterminio de los judíos. Claro, porque es una frase de exterminio de judíos. O sea, es tremendo, es lamentable tener a una vicepresidenta que diga la frase que utiliza todo el terrorismo antijudío para justificar lo que quieren hacer con Israel. Bueno, con respecto a lo que estabas comentando, Esperanza, no descartemos que Yolanda Díaz cante algún día o grite Goraeta. Hay que recordar, Pablo Iglesias, Enrico Tabernas, mostrando su apoyo a la izquierda Berchale. Era la única que se había dado cuenta de que la Constitución... El teléfono que tenían de contacto los Herri Batasuna para organizar cositas en Madrid eran Pablo Iglesias y su entonces pareja Tania. Ya lo dijo en su momento de Fidel Castro y Hugo Chávez. Ya hay frases de Yolanda Díaz diciendo viva Hugo Chávez, el pueblo vive, viva Cuba, viva Castro. Bueno, fijaos, otro punto importante, porque a mí, de toda la declaración de ese anuncio, esa comparecencia por parte de Pedro Sánchez anunciando que España iba a imponer sanciones a Israel, iba a proteger y apoyar no al pueblo palestino, sino a Hamás, lo más relevante es una frase que a mí supone un punto de inflexión en esta tensión diplomática con Israel. Porque fijaos, el comodín de Franco a Sánchez ya no le funciona. Y entonces ahora está utilizando muy convenientemente el comodín de Israel para ocultar y desviar la atención de lo que realmente le preocupa, que es la corrupción en el Partido Socialista, la apertura de juicio al fiscal general del Estado, la comparecencia de su mujer ante el juez por los 5 delitos por los que está siendo investigada, y esto le sirve como cortina de humo. Pero atención, porque se ha producido un punto de inflexión con esta declaración del presidente del gobierno. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Atención a esta declaración, porque no ha pasado desapercibida para el gobierno de Israel. Dice Pedro Sánchez: España, por desgracia, no tiene bombas nucleares. ¿Para qué quiere España bombas nucleares? No, lo dice él. Y por tanto no podemos detener. A Israel. Está muy claro lo que quiere decir. Bueno, fíjate, si es claro que el ministro de Exteriores de Israel ha dicho, entre otras cosas, que el gobierno de España lidera una línea anti-israelí hostil, con una retórica descontrolada y cargada de odio, y la oficina del primer ministro de Israel, en un comunicado oficial, pues en las últimas horas, ha dicho literalmente que el primer ministro español, bueno, aquí en este caso, presidente español, Pedro Sánchez... Le debíamos de llamarle primer ministro, porque ya se ha creído que nosotros está. Dice la oficina de presidencia israelí que Sánchez afirmó que España no puede detener la lucha de Israel contra los terroristas de Hamás porque España no tiene armas nucleares. Se trata de una amenaza genocida, flagrante, contra el único Estado judío del mundo. Israel acusando de amenaza genocida a Pedro Sánchez. ¿Somos conscientes de en qué papel estamos? Bueno, es que a mí me pareció alucinante que diga eso un señor que ha decidido que no vamos a tener energía abundante, limpia y barata, porque está cerrando todas las centrales nucleares, pero las bombas atómicas le parecen estupendos. Será para... Pero bueno, esto es de locos. Yo le pediría al gobierno de Israel
que no tenga en cuenta las declaraciones de un señor con evidentes desórdenes mentales, porque el pueblo español y España en absoluto se sienten representados por la frase de este sociópata que tenemos en la presidencia del gobierno. Es decir, que nos quiere meter en una guerra, está amenazando al pueblo de Israel, al gobierno de Israel. Es antisemita, está fomentando el antisemitismo, correcto, cosa que ya el propio ministro de israelí llegó a hablar de la Inquisición, de la expulsión de los judíos, en una leyenda negra que evidentemente nos hace mucho daño y que es mentira, porque aquí no se expulsó por razones étnicas, sino que fueron religiosas, y solo aquellos que no se quisieron convertir, pero eso es para hablar otro día. Pero bueno, siguen fomentando esa leyenda negra que la izquierda aquí compra. Pero esa irresponsabilidad, sobre todo ante un gobierno que es el principal aliado a este lado del Mediterráneo o de Europa, de Marruecos, que tiene como otro aliado a Estados Unidos y como otro aliado a Francia, a mí lo que me da a entender es lo que siempre preguntamos en este programa y en otros. ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? O al revés, ¿qué teme Pedro Sánchez de Marruecos para decir estas cosas? Sobre todo porque el día de mañana tendremos que enfrentarnos a ese problema. Parece que tiene información Marruecos de Pegasus. Pegasus, esa información que tiene, bueno, que tuvo acceso a conversaciones privadas, mensajes del presidente del gobierno con sus ministros en su móvil personal, y de eso no se ha vuelto a saber nada. Pero esta misma semana... ¿Qué pasó con el Sáhara? Que la carta que decía que ya no íbamos a mantener la misma posición, la habían redactado. Pegasus es israelí, Pegasus es israelí. Es verdad que Sánchez utiliza esto como todo en beneficio propio y para tapar escándalos, pero lo grave de esto es que también hay convicción antisemita. El gobierno está plagado de furibundos antisemitas. Mencionábamos antes a la vicepresidenta del gobierno y los medios de comunicación, y lo que me preocupa es que hay mucha gente en España que no es antisemita, hay gente buena, hay gente de buena voluntad que solo recibe esa información manipulada, que ellos mismos reconocen que los datos son de Hamás y tal, y que se está creciendo el sentimiento antijudío en España de una manera pues que las imágenes muy que peligrosa, cuando hemos tenido siempre una relación de unos amistad. edificios que viven, pero es que no podemos olvidar que terminada la Segunda Guerra Mundial hubo bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas en edificios brutales. Pero brutales. Entonces, vamos a ver, es que Israel está en guerra. Yo le digo a la gente que lea la figura de Ángel Briz, que fue un señor que el ángel de Budapest y rescató a judíos y tal, no, para que vean y también vean del otro lado, porque España no es un país antisemita ni antijudío, aunque lo sea el gobierno, ¿no? Fijaos que estamos hablando no solo de declaraciones, esto ya se traduce en cuestiones concretas. Israel acaba de anunciar que se retira del Mobile World Congress, que es la gran feria tecnológica que se celebra en Barcelona todos los años. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa básicamente que la feria se cae, porque es que los líderes mundiales en tecnología son los israelíes y los norteamericanos. Bueno, ha dicho que sus compañías, muchas de ellas con participación estatal, no van a participar en esta feria. Pero es que además, hay que recordar, Israel es aliado preferente de la primera potencia mundial, de Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos acusa a España, abro comillas, de alentar a los terroristas de Hamás por las medidas de Pedro Sánchez contra Israel. Es decir, nos estamos enemistando no solo con Israel, sino con Estados Unidos de forma directa. No por casualidad Pedro Sánchez ha sido excluido de todas las grandes conferencias y encuentros de líderes europeos para tratar temas internacionales. Ha decidido que él tiene que ser el primer crítico con el presidente Trump y se olvida que le han elegido 77 millones de americanos. Pues hagamos diplomacia. Eso no es una acusación. Lo que dice Estados Unidos es una realidad. Pero una cosa muy rápida. ¿Cómo no van a cancelar su presencia en el Mobile viendo lo que sucede en la vuelta? Sobre la vuelta. La vuelta que antes era España, ahora solo es la vuelta. La vuelta ciclista a España. Que la primera reacción del director de la vuelta fue señalar que se tenía que ir. Que se tenía que ir el equipo y que además no lo expulsan miserablemente porque pierden dinero. Entonces, aquí estamos ante un genocidio. Es terrible, pero no, el negocio no me lo toques. Porque además ahora estamos protegiendo con un despliegue policial impresionante en Madrid a una cosa que organiza una empresa privada que además ya no es la Vuelta a España. Como ya no es a España, yo les invito
o a que el año que viene hagan la vuelta pues donde les en plazca. Andorra. Solo una acotación, porque también hay que hacer diplomacia con Estados Unidos y es importante la comunicación. España no está fomentando el antisemitismo, lo está fomentando el gobierno socialista de España. España no. Y hay que decírselo también a Estados Unidos como a Israel, para no confundir pueblo de España y nación de España con el gobierno socialista antisemita de España. Perfectamente. Mira, hemos comentado esta declaración que a mí me parece alarmante, escandalosa, que el presidente del gobierno hable de armas. Pero por además desgracia, es que no es una cosa que se le escape, es que lo tenía escrito. Totalmente. Sí, Lo sí. de las bombas atómicas. Es que es alucinante. Sánchez lamenta que no tengamos bombas atómicas para frenar al Estado de Israel, frenar el Estado de Israel y parar la guerra. O sea, eso significa, es casi una declaración de guerra. Pero atención, es que no solo el PSOE se ha descolgado con esto, es que su socio en el gobierno, su socio de coalición, Sumar, atención a lo que ha dicho un diputado de Sumar esta semana en el Congreso. El primer objetivo es que hoy yo les pueda mirar a la cara a ustedes y a mi hija. Y creo que ante un genocidio donde un criminal como Netanyahu hoy ha pedido evacuar completamente la ciudad de Gaza para exterminar y por tanto hacer una limpieza étnica de un pueblo, no podemos quedar impasibles. Yo creo que hay medidas encima de la mesa que todavía no se han puesto. Pedir a la ONU que nos autorice para intervenir militarmente. Los ejércitos también están para defender los derechos humanos de niños y niñas en otras partes del mundo. Un diputado de Sumar pidiendo, literalmente, permiso, que hay que pedir permiso a la ONU para que podamos actuar, intervenir militarmente en Israel. Es decir, declarar la guerra a Israel. Eso es lo que dice Sumar. Intervenir donde me pregunto yo, ¿en Egipto para que abra la frontera, por ejemplo? Que aquí hay mucha hipocresía. Pero seguramente este diputado no iría al frente, seguramente se refugiaría en Cuba, en Venezuela, alguno de los países que le gusta, y a la guerra que vayan otros, y que vayan a morir otros, y los niños que tanto le preocupa y las niñas que tanto le preocupa seguramente morirían por su irresponsabilidad dialéctica y política. Pero es lo que pasa cuando dejamos que el comunismo y el socialismo tomen las riendas de un gobierno y tal, que solamente le alimenta la violencia. Es decir, son pacíficos, les gusta la paz, pancartitas y tal, vamos a la guerra, encima una guerra que perderíamos en 2 días. Es que es tan incoherente y tan absurdo su planteamiento que nos hace ver que estamos en manos de desalmados e incontrolados. Es que apelan a los derechos humanos para defender a Hamas, que son unos psicópatas. Que jamás defender el comunismo, los derechos humanos. Pues, que son igual que los que en Afganistán hace unos días no se rescataba a las mujeres de los escombros porque no se puede tocar a una mujer. Eso es Hamas. Eso es lo que está apoyando el gobierno de España y esta gentuza. Comunismo y derechos humanos es un oxímoron. Bueno, hemos hablado de Sánchez, hablando de armas nucleares. Sumar diciendo abiertamente que hay que pedirle permiso a la ONU para intervenir militarmente y declararle la guerra a Israel. Esa es otra, que hay que pedir permiso a la ONU. ¿Pero esto qué es? Bueno, y luego Podemos. ¿Habrá que pedirle permiso a la ONU para que el ejército vaya a apagar los incendios de este verano también? Y luego está Podemos, no nos olvidemos que Podemos es uno de los promotores de la flotilla de la paz que va rumbo a Gaza. Hoy he leído que han descubierto las relaciones directas de la flotilla con Hamas. Claro, está impulsado, está impulsado por ellos. Visto, está Ada Colau y Greta están en contacto con Hamas. Pero es que lo curioso del tema es que esta misma semana, en esa flotilla, que más que flotilla, parece que van de crucero por el Mediterráneo. No parece. Bueno, van de crucero por el Mediterráneo. Han hecho un paripé digno también de una película de Hollywood, con el tema de que han sido atacados, dicen ellos, por drones israelíes cuando estaban cuando estaban en Túnez. Cuando resulta que, según la policía tunecina, ha dicho no, lo han incendiado ellos. Con una bengala. Con una bengala. La flotilla pijiprogre esta que se han montado, que lo han hecho, que están desembarcando en cada puerto para pegarse la fiesta, volver a embarcar y borrachos perdidos seguir su rumbo. ¿Te fijas que no llevan banderas arcoíris? No. Claro. Pero ellos, para empezar, no pueden llegar ni siquiera a Gaza, porque cuando entren en aguas israelíes van a ser detenidos. O sea, ni van a llegar. Pero ellos se creen que están en plena Ilíada, ¿no? Se creen que han sido escritos por Homero y ellos van en pleno viaje épico para solucionar no sé qué. No, es gente, tanto Colacao como la Greta Zumbada, son gente que vive de un victimismo, viven del cuento, viven del presupuesto público, viven de lo que le dan otros para hacerse las heroínas y salvar a la humanidad de lo que está siendo la opresión. Pero que es mentira. O sea, han montado
una flotilla de veleros para pegarse la vida padre en determinados puertos y decir que no le van a dejar llegar porque el pueblo judío es malo. Bueno, fíjate, Fran, no solo el paripé de los ataques absolutamente irreales por parte de drones israelíes a la flotilla, que por cierto lo querían usar de excusa para que el gobierno español utilizase fragatas militares para acompañar, o sea, lo que está buscando es el conflicto bélico con Israel. Eso es lo que están buscando. Pero comentas tú, bueno, están de crucero, fiesta en Baleares. Fijaos cómo justificaba una activista que va en esta flotilla, una TikToker, pues esa parada técnica en Baleares lo justificaba de este modo. Pues mira, es muy sencillo de entender, te lo voy a explicar como cuando se lo explico a mis hijos pequeñitos. Para ir hasta Gaza tenemos que pasar primero por las Islas Baleares para repostar, para también arreglar algunos fallos técnicos al poner el barco por primera vez en marcha, y después pasamos por Túnez, después pasamos por Italia y después llegamos a Gaza. Pero como no has estudiado geografía, pues no lo sabes, que no vamos en avión, y hasta huyendo en avión pasar por encima de los países. ¿Te queda clarito? Esto es un activista que va en la flotilla. El desorden mental de esta gente es legendario. Y que se han tirado 3 días de fiesta en Baleares, y borracha perdida, pero si salen vídeos que está como una cuba, es el desorden mental de esta gente. Bueno, en fin, llegados a este punto, Ignacio, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? ¿Qué tal, Manolo? Hoy preguntábamos a nuestros oyentes qué opinan sobre el atentado contra el conservador Charlie Kirk. Dábamos 3 opciones. La primera es fruta de un chalado, la cual ha obtenido un 6%. La segunda, fruto de la polarización, con un 28%. Y la tercera y ganadora, que este asesinato ha sido fruto del wokismo, con un 66%. Y además, como cada mañana, nos han dejado estos audios que vamos a escuchar ahora. Hola, buenos días. Es simplemente un asesinato llevado a cabo por un fanático de la extrema izquierda americana, y posiblemente no sea el último. Habrá más casos, desgraciadamente, igual que este. La sociedad americana está muy, muy dividida. Desde la guerra civil en el siglo XIX no ha estado tan dividida. Por lo tanto, es una situación bastante peligrosa. Hay mucho loco suelto y mucha arma. Buenos días, Trinchera. Soy Pepa. Enhorabuena por tu editorial. Kirk, con solo el don de la palabra, podría estar debatiendo cualquier idea, y además es que convencía. Los que le tachaban de intransigente no lo podían permitir y han acallado su voz como únicamente saben, con un tiro en la garganta. Está claro, contra la izquierda o callas o mueres. Buenos días. Estoy totalmente en contra de asesinar al otro porque piense o diga aquello que tú no compartes. Porque si lo hacemos todos, acabaremos matándonos los unos a los otros. Así que respeto a las ideas que discrepan de las tuyas. Muchas gracias. El asesinato de Charlie Kirk demuestra que Estados Unidos es un país muy violento, y también la miseria moral de una izquierda caínita que en España se ha quitado la careta hace tiempo. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a la opinión de nuestros oyentes. Raúl Vilas, un auténtico placer. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por estar aquí. Fran Carrillo, muchas gracias. Un placer como siempre y viva la libertad. Esperanza Aguirre, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que me volváis a invitar. Hombre, eso dalo por hecho. Encantado de que estés con nosotros. Nosotros continuamos. Ahora nos vamos de viaje, pero antes un recordatorio. Visita buenavidasenior.com y descubre los mejores productos y servicios pensados para seniors. buenavidasenior.com, la web para la gente activa. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.